Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar aquí, lo que llamé la permanencia voluntaria de sellos del Salvador en el siglo XIX. Bueno, hoy tenemos, no sé si sea la primera vez, pero por lo menos la primera vez que yo me doy cuenta que tenemos tanto el presidente de FIF como el presidente de FIAF juntos en mi oficina, entonces creo que es también un buen momento. Thank you, Bernie, for being here. Hope you enjoy the conference. Hoy vamos a hablar de las emisiones postales de El Salvador en la década de los 1890 y básicamente pues eso es sinónimo de uno de los personajes pues, más controversiales de la filatelia en general. Yo creo que el Danilo Mueces, que es de República Dominicana, resumió de la mejor forma posible cómo el mundo filatélico es CIVEC. O es un héroe o es un villano. Vamos a tratar de responder un poco esa pregunta. No creo que en algún momento nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos a tratar de entender un poco más cómo CIVEC influenció en los 4 países principalmente donde hizo sus contratos. El día de ayer presenté un poco una introducción de lo que era el coleccionismo y el estudio de los sellos del Salvador y la historia postal del Salvador. Hoy voy a hablar un poco en general de lo que ha sido el estudio CIVEC. Obviamente hay una controversia muy grande que empieza en los 1890s, que tengo un slide que cubre eso, pero después de todo ese rechazo y repudio masivo de los coleccionistas a los sellos de CIVEC, hubo personas que se han especializado a lo largo de los años en estudiar estos sellos, en tratarlos de entender mejor y en poder determinar pues, su valor relativo dentro de la historia postal mundial en general. Obviamente, una de las obras pioneras fue la obra de Danilo, que fue impresa en 1986, fue una edición de FIAF, y luego hubo una edición en inglés, que según recuerdo fue el Collectors Club de Nueva York, que también ayudó a la publicación. Y luego hace como año y medio, Michael Schreiber, que es el editor de Nicaragua, de la Asociación de Coleccionistas de Nicaragua, hizo una segunda edición revisada y aumentada de esta obra de Danilo. Entonces, es la obra básica para quien quiera entender un poco el tema de CIVEC y la Hamilton Banknote Engraving and Printing Company. Ahora les voy a explicar un poco por qué este nombre tan largo. Otros coleccionistas que han estudiado CIVEC, estaba John Fosbury en Inglaterra, y que fue uno de los colaboradores de The Main Sheet, y uno de los principales fue William Welch, o Bill Welch, que yo creo que algunos de ustedes lo conocieron, fue editor del American Philatelist por varios años. Fue también alcalde de State College, donde está el American Philatelic Society, o donde estaba en su momento, y era un fanático de las emisiones de CIVEC, fanático del buen sentido de la palabra. Gracias a lo que él estudió y averiguó, pues se pudieron resolver muchos misterios, sobre todo del funcionamiento de la empresa. William Welch básicamente fundó una asociación internacional dedicada a los estudios de CIVEC, duró 6 años, publicó una revista que se llamaba The Civecer en los 80s, y básicamente consiguió todas las minutas de las reuniones de consejo de la Hamilton, y básicamente se puede reconstruir un poco la historia de la empresa. Lamentablemente no hay más información sobre la empresa, no hay libros de órdenes como en el caso de American Banknote que vimos ayer, pero pues por lo menos ya se tiene una idea de cómo funcionaba y cómo fueron los cambios en su composición a lo largo de los años que sirvieron estos contratos. Entonces, posteriormente a Bill Welch, que murió en el 2004-2005, Brian Moorhouse pues compró esa colección, la vendió por partes. Todos los que coleccionamos estas emisiones hemos comprado alguna parte de lo que fue de Bill Welch, y la persona que probablemente más sabe hoy de Nicholas CIVEC y de la Hamilton es Michael Schreiber, que fue el que ayudó con este libro, y él es el que tiene realmente el mayor conocimiento sobre la empresa y su funcionamiento. Entonces, bueno, aquí era una emisión anual, pero antes de entrar a las emisiones anuales, voy a dar una introducción general
de lo que fueron los contratos y de lo que fue la controversia, porque eso pues también aplica en general a Honduras, a Nicaragua y en menor grado a Ecuador, que bueno, no voy a entrar tanto en Ecuador porque Paul va a dar una conferencia de ello, y también se me olvidó comentar que, bueno, en el caso de Ecuador, uno de los grandes estudiosos de estas emisiones fue Robert Delia. Entonces vamos empezando con la generalidad del contrato. Este es el diario, esto es una copia del Diario Oficial de El Salvador del 8 de mayo de 1889. Básicamente reproduce el contrato que se firmó entre la Hamilton Banknote Engraving and Printing Company, representada por Nicolás Sivek, y el gobierno de El Salvador. Y quiero hacer énfasis en 3 cláusulas del contrato, y las voy a leer tal cual textualmente, porque creo que es importante. La primera, Hamilton se compromete a proveer sin costo alguno las especies necesarias para el franqueo de correspondencia por el espacio de 10 años sucesivos. Cuando se refería a especies necesarias, no era solamente sellos de correo ordinario, como había sido el caso de los sellos emitidos en El Salvador antes de 1890, sino cualquier otro tipo de sello que se pudiera necesitar. Y eso abrió un abanico de posibilidades que lo vamos a ver en ciertos años de emisiones. También esto, al incluir especies, incluía también los enteropostales. Entonces, va a haber una conferencia de enteropostales de El Salvador, así que no voy a entrar en detalle de esto, pero Hamilton también iba a dar los enteropostales, llámese sobres y tarjetas postales, con franqueo impreso, que el gobierno necesitara. Obviamente también, al ser ambiguo, abrió otro abanico adicional, como la emisión de fajas, la emisión de tarjetas carta o letter cards, y varias cosas más. Luego, la segunda cláusula es muy importante. En compensación de los desembolsos hechos por la compañía en el grabado y tiro de las especies postales, el Supremo Gobierno de El Salvador conviene en ceder a la compañía la existencia que al finalizar cada año se encuentra en su poder, previa declaración de su nulidad el día 1 de cada año, cualquiera que sea la cantidad de las mismas. Y esto está muy atado con el siguiente punto, y ahorita voy a explicar los dos. Notificado que sea el representante de El Salvador por el Supremo Gobierno haberse declarado nulas las especies correspondientes a cada año transcurrido, y mediante aviso al efecto, que al efecto pasará a la compañía grabadora, podrá hasta retirar del depósito ya citado las matrices de las especies postales, a efecto de hacer las reimpresiones que juzguen necesarias para vender a los coleccionistas de estampillas y otros valores de franqueo. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? Lo que hizo Nicolás Sivek fue ir con estos gobiernos y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a proveer sin costo todas tus necesidades postales, todo lo que necesitas en términos de sellos y enteropostales por 10 años, y la forma en que va a funcionar es que acordamos un diseño a mediados de año, acordamos el diseño del siguiente año, yo voy a hacer la impresión, voy a hacer un tiraje inicial que voy a mandar al país, sea El Salvador, Honduras, Nicaragua. En el momento que yo mande ese tiraje, todas las placas las voy a meter en una bóveda. Y no puedo hacer reimpresiones hasta que la serie se declare nula. Entonces, que eso pasaba el 31 de diciembre del año en curso de esa serie. Entonces, la idea es que el 1 de enero se emitía la serie, al 31 de diciembre se declaraba nula, se notificaba por medio del cónsul de El Salvador en Nueva York, y entonces Hamilton sacaba las placas y las matrices de la bóveda o de la caja fuerte y podía hacer reimpresiones. Entonces, para el gobierno, pues era muy, muy atractivo, que pues, realmente le estaban regalando todas sus necesidades postales, que pues ustedes vieron en la presentación de ayer, pues mandar imprimir una serie costaba $800, que en aquel entonces pues era una cantidad muy grande, y sobre todo para países relativamente pobres como los de la región, esto era un gasto suntuario casi, y pues obviamente si alguien se los podía gratis, pues lo iban a aceptar. Entonces, antes
un poco de que quién era Hamilton, ¿no? O quién era Hamilton Banknotes Engraving and Printing Company. Básicamente, como dentro de la controversia se dijo incluso que era una compañía casi que fantasma, que era una compañía que era muy pequeña. Realmente el gran negocio era la impresión de boletos como los que están ahí abajo, en la parte inferior, que era del tren elevado de Manhattan. Hacían millones de boletos de estos y ese es el principal negocio de ellos y la principal fuente de ingresos. Pero ¿de dónde surge esta empresa? Básicamente esta empresa y Nicolas Sivek muchas veces se confunden como una sola, pero no fue así. Nicolas Sivek, la única foto que se conoce es la foto que está a la izquierda, por eso es que siempre en todos los artículos desde 1916 está la foto oficial, porque es la única que hay. Y bueno, él nació en Alemania, él emigra con sus padres a Estados Unidos, empieza a vender sellos alrededor de 1873, más o menos por ese tiempo también se muda a Nueva York, y se cree, pero no es seguro, que hizo por su propia cuenta, sin estar asociado con Hamilton, los sellos de República de 1879, y como dijeron ayer, del Estado de Bolívar, entre 1879 y 1880. Hamilton Banknote Company se crea en 1881 y se disuelve en 1884. Hay una pequeña crisis financiera en ese año y se disuelve. En 1883, 1884 se disuelve. Sin embargo, los dueños de esa empresa, ese mismo día, crean la Hamilton Banknote Printing and Engraving Company, que es Engraving and Printing, perdón, ahí los puse al revés, en el título está correcto, que básicamente compró los activos del anterior. Entonces, un error común es decir, la Hamilton Banknote Company, pero en realidad esa empresa no existió, o sea, existió muy poco tiempo. Realmente la que hacía los grabados oficialmente tenía este nombre más largo, aunque a veces incluso en las hojas de los sellos viniera el nombre corto. Entonces eso crea un poco de confusión con la empresa y pues obviamente también contribuye a las leyendas de que era una empresa y un poco fantasma. Entonces, Sivek vende su negocio de sellos, se lo vende a los hermanos Kalman, que eran unos comerciantes bastante grandes de esa época, y entra como inversionista en la Hamilton en abril de 1884. Entonces, a lo largo de esta presentación voy a decir Hamilton, el entendido que esta es el nombre de esta empresa larga, precisamente para no estar diciendo todo el tiempo. Entonces, bueno, como les decía, el principal negocio fueron estos tickets y luego empezaron a hacer sellos. Los primeros fueron en 1885 para unos sellos muy específicos de la US Postal Telegraph Company. Hicieron sellos fiscales para Colombia, hicieron sellos fiscales para Guatemala. Y los contratos con El Salvador, Honduras y Nicaragua se firmaron en 1889. Se cree que Nicolas Sivek fue a Centroamérica 1 o 2 años antes a sondear los gobiernos, ofrecerles esta idea y realmente pues los contratos se formalizaron en 1889. Una parte importante o un factor de influencia en estos contratos es que el cónsul de El Salvador, con cierta influencia en los consulados de los otros 2 países, era Ernest Chernikov, que también era socio de la Hamilton y era cuñado de Sivek. Fue cuñado en un tiempo de Sivek. Y su nombre, que aunque no es tan conocido como el de Sivek, sí tiene mucho que ver en el desenlace de esta historia. Ecuador, en un momento que Paul va a explicar mejor que yo, había hecho un contrato con Henry Etheridge para proveer sellos, y básicamente en 1891 la Hamilton toma esos derechos de contrato y empieza a proveer sellos a Ecuador también bajo el mismo concepto que tenía con los otros 3 países. Entonces, vamos a ver que hubo una gran controversia, ahorita hablamos de eso. Entonces, Honduras rompe el contrato en 1893, pero sigue recibiendo sellos hasta 1895. Ecuador lo terminó en 1896 y Nicaragua y El Salvador se quedaron cumpliéndolo hasta 1899. Entonces, ¿de dónde viene la controversia? Básicamente, como les dije, Nicolas Sivek le había vendido su negocio a los hermanos Kalman, a Gus y a Henry Kalman,
para la distribución de todos estos sellos. O sea, la Hamilton no comercializaba los sellos que reimprimía, ni tampoco comercializaba las devoluciones. Simple y sencillamente agarraba los sellos y los pasaba a los Kalman, que eran los que se encargaban de la comercialización. Estos dos hermanos habían comprado la J.W. Scott & Company en 1895, la compraron. Y curiosamente entran en un pleito con John Walter Scott, que el catálogo Scott viene de su nombre, por el uso de este nombre, J.W. Scott & Company. O sea, este juicio en Estados Unidos es interesante porque senta precedente sobre los derechos de uso de tu nombre en una empresa y sobre los derechos de un tercero sobre tu nombre. Entonces fue un juicio de muchos años, fue un juicio muy, muy agrio. Obviamente Scott tenía una muy mala relación con los Kalman por este tema, y pues al ser ellos los que vendían los sellos de Hamilton, pues obviamente inició una campaña contra estos sellos. Entonces, ¿de dónde venía todo esto? Básicamente, primero que nada, se veía que mal que un país emitiera sellos cada año. O sea, lo lógico era que tú solo sacabas sellos para tus propósitos postales y realmente no los debías de sacar cada año, los debías de sacar de acuerdo a tus necesidades. Obviamente había países que sí sacaban sellos cada año, España es el mejor ejemplo de ello, pero sin embargo, pues obviamente existía pues también cierta percepción de decir, ¿sabes qué? Es que estos paisitos ahí en el medio de la nada, en Centroamérica, pues no tienen ninguna razón por estar sacando sellos anuales. Más que a partir de 1892 empiezan a abandonar los típicos sellos alegóricos y se empiezan a hacer otro tipo de diseños. Entonces, pues decían, ¿sabes qué? Pues estos sellos los sacan cada año, sacan más de sus necesidades, son sellos que no se necesitan, son sellos que de todos modos no podemos distinguir nuevos de los reimpresiones, porque quién sabe cuántos van a ser, y pues realmente la gente empezó a recopilar sellos usados. Pero en algún momento, que no se sabe bien si fueron los Kalman o fue la misma Hamilton, empezaron a hacer lo que hoy se llamaría cancel to order. Todos estos sellos precancelados, y pues obviamente en el momento que los filatelistas se enteraron, pues hubo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener nada que ver con estas estampillas. O sea, nuevas, no sé si reimpresión, y usadas, no sé si tienen una cancelación falsa, no quiero saber absolutamente nada de ellas. Entonces, en algún momento se llegó a pensar que muchas de estas emisiones nomás las sacaban sin ton ni son y que no eran usadas postalmente en el país, en los países, no solo en El Salvador. Lo cual pues no fue correcto en la gran mayoría de los casos. Aquí pueden ver, estos son scans del archivo de la Unión Postal Universal con las emisiones de CIVEC o de la Hamilton de los primeros 4 años, donde se puede ver que hasta sellos muy cuestionados, que vamos a hablar un poco, como la serie Colón de 1893 con valores muy altos, fueron sellos que fueron emitidos por los países y enviados a la UPU y distribuidos como parte de emisiones oficiales del país. Obviamente, ¿qué tanto se usaron? Pues eso es sujeto de otro debate, ¿no? Pero que fueron emisiones, fueron, y en la mayor parte de los casos, no estos 3 sellos que usé de ejemplo, pero en la cualquiera de los otros sellos que pueden ver en las 2 hojas, fueron postalmente usados en el país. Y así para la gran mayoría de emisiones, en El Salvador, y me atrevería a decir también en Honduras y Nicaragua. Ecuador, voy a dejar ahí que Juan Pablo, que ya lo vi por ahí, opine un poco, o si no, Paul, que está por acá. Entonces, básicamente, bueno, el rechazo viene de ahí. Los 4 países quedaron en la lista negra, unos más que otros. Como les decía ayer, El Salvador pues nunca se recuperó realmente de esta mala fama de los sellos de CIVEC. Y fue un país que se fue olvidando, ¿no? Que fue perdiendo, nunca es que haya tenido, pero realmente después de todo este escándalo, pues prácticamente muy poca gente interesante en El Salvador. Entonces, a lo largo de los años, pues obviamente estos coleccionistas
muy metidos en el tema de CIVEC, empezaron a tratar de separar el mito de la realidad. O sea, porque realmente, si nos vamos a las causas del rechazo, en esos mismos años Estados Unidos hizo la serie de la exposición de Colón en Chicago, que era claramente un sello conmemorativo, o por lo menos se podía considerar como tal, y a partir de ahí vienen muchos sellos conmemorativos. Entonces, por ahí tuvimos ese debate hace algunas semanas de eso. Entonces, ya habían sellos que no solo eran postales, sino que conmemoraban, y pues también se estaba pensando en términos de la filatelia. Entonces, yo personalmente no creo que CIVEC haya sido un héroe, pero tampoco creo que ha sido el villano que lo han pintado. De las otras dos percepciones de que los sellos nuevos no valían nada y que los sellos usados tampoco, muchos coleccionistas, pero principalmente el caso del Salvador, bueno, no muchos, pero algunos coleccionistas, en el caso del Salvador, principalmente Joseph Hahn, y en los últimos años Michael Petter, se dieron a la tarea de analizar miles de sellos, pero literalmente miles, para poder separar los papeles originales de las reimpresiones. No voy a entrar a ese detalle aquí, es demasiado especializado, es una plática solo de papeles de CIVEC, y la verdad creo que ese tema sería muy complicado en una plática de Zoom, pero lo que les puedo decir es que se han determinado 11 papeles originales a lo largo de las diferentes emisiones, y básicamente 17 papeles de reimpresiones, sin contar algunas impresiones especiales de ciertos sellos que bueno, cada uno es un caso en específico. Es interesante que todo este análisis se hizo a ojo, se hizo con micrómetros, como el que Aldo enseñó hace unas semanas, con lupas. No se consideraban diferencias de tintas, porque realmente la diferencia de tinta es muy pequeña, sino que se analizaba el papel en términos de grosor, en términos de color, de textura, de la dirección de lo que se diría como la ola o el wave del papel, qué tanto se distinguía los diferentes, como relieve del papel, el color de goma, y en base a eso se pudo determinar todo esto. Entonces, ha sido un trabajo de décadas, principalmente hecho por ellos dos. Y curiosamente, a mediados de los 90, que yo creo que fue una de las primeras veces que se usó el XRF, el mismo que hablaba ayer para la prueba 1879, uno de los primeros artículos, creo yo, que se publicaron de análisis de XRF fue publicado en 1986 en The Civicer por Joe Hahn, en el cual ese análisis preliminar validaba lo que yo había determinado a ojo. Entonces, realmente, pues sí ha sido muy interesante. Es un trabajo súper interesante. O sea, el XRF lo que mide es el espectro de los elementos que componen la tinta, y en base a eso pues se puede ir reconstruyendo incluso el orden en que todos estos papeles se pudieron haber usado. Entonces, desconozco, la verdad, yo nunca he encontrado un análisis muy detallado de los sellos de Honduras. Tal vez Edgardo me ayuda ahí, a nivel de papel. En Nicaragua sí hubo un análisis preliminar que ha estado publicado en Nicaragua, y en el caso de Ecuador, pues hay un libro espléndido que es de Robert Dell y Douglas Armitage, que habla de todos los papeles de los sellos de Hamilton en Ecuador. Entonces, un poco como una introducción general a lo que es CIVEC y Hamilton. Y bueno, antes de entrar a los sellos, tal vez un último comentario. Una de las grandes preguntas que siempre se han hecho los filatelistas es qué tan conscientes estaban los países de este tipo de prácticas. Y la verdad, nos tenemos que poner el contexto de Centroamérica en los 1890s. Eran países, como ya dije, pobres, con falta de recursos, que ahorrarse $800 de la época pues era un dineral. Y yo por ahí encontré un reporte de
las memorias del correo de 1890, en la cual el director de correos habla y dice, logramos un contrato increíble con la Hamilton, en el cual nos van a dar todos los sellos gratis por 10 años. Sí, sí van a poder hacer reimpresiones, incluso así lo dice. Sí se hacen reimpresiones, y pues bueno, eso nos va a afectar un poco con los coleccionistas, pero realmente las finanzas del país son primero. Entonces, sí, no hay que verlo con ojos del siglo XXI, hay que verlo con ojos de 1890 en esas latitudes, y pues vuelve una decisión totalmente entendible que ayudaba a la economía del país, ¿no? Entonces, bueno, entrando a la primera misión de El Salvador, 1 de enero de 1890, se suspenden los sellos estos provisionales de 1889 que se publicaron que se hicieron por el incendio del Palacio Nacional, como les comenté ayer. Y básicamente cada año salía un decreto como el que está a la izquierda, en el cual se decía que ya estaba lista la nueva emisión, el día que iba a entrar a invalidez, que los primeros años fue el 1 de enero de cada año, y luego ya empezaremos a ver cómo va cambiando con el tiempo. Y pues básicamente comento un poco que los sellos anteriores se tienen que devolver, y se le pide a la gente particular que tuviera sellos del año anterior, que por favor los fuera a dejar al correo para que les fueran cambiados por nuevos. Entonces era un poco cómo funcionaba el sistema. Entonces, bueno, Hamilton se volvió un poco notoria por las diferentes pruebas que hicieron. Sí es un hecho que hicieron más pruebas, por ejemplo, el equivalente a lo que haría un American Banknote en aquel entonces, pero también es importante recordar que estas eran series muy grandes, eran series de mínimo 10 valores, ya no eran series de 1, 2 o 3 sellos como fueron en los años anteriores en El Salvador, máximo 5, y entonces pues en cierto modo sí se requería mayor cantidad de pruebas, obviamente no la cantidad de diferentes pruebas que se emitieron. Sin embargo, pues todos estos ítems hoy son muy coleccionables, son muy buscados, y pues obviamente hacer un análisis pues es una parte muy interesante coleccionar estos sellos. El que ven a la derecha del decreto es un dibujo de artista. Se conocen cerca de 20 dibujos en El Salvador en esta década hechos por Hamilton. Aquí van a ver varios de ellos. Y este es el primero, que bueno, mantenía un diseño alegórico, igual la libertad o la república, con la bandera de El Salvador y un volcán humeante al fondo, que era el símbolo del país, como hablamos ayer. Entonces, lo que ven, estas 4 son pruebas de dado. Generalmente eran emitidas al menos en 3 colores, negro, rojo y azul. Y estas pruebas tienen un número abajo. Ese número es el número de dado. Y realmente era un consecutivo. No habían una numeración específica por país. Entonces, un proyecto interesante que curiosamente nadie nunca lo ha hecho, pero que algunos estamos haciendo, es hacer un listado de todos los números de dado que se conocen de la Hamilton. El número menor anda cerca de los 220, por ahí es de 1880 y algo, 888, 89, y llega hasta un poco más de los 1000. Entonces, por ahí Juan Pablo ya estoy dando en el caso de Ecuador, Michael Schreiber con Nicaragua y otras personas que coleccionan Nicaragua, y bueno, Edgardo también, Kamel Kafati en Honduras me han ayudado a recopilar esto, y pues en algún momento la idea es hacer un artículo de esto, que sería la primera vez que hay un listado de todos los dados que se conocen o las pruebas de dado que se conocen de Hamilton. Entonces, adicionalmente a las pruebas de dado, hubo pruebas de placa. Hay pliegos completos a veces en pruebas de placa, y luego también pues hay sellos contramarcados con espécimen. Entonces son como que los 4 tipos básicos de material de prueba que hay de Hamilton. Bueno, aquí algunos ejemplos de uso. Como son 10 emisiones, pues básicamente son 2 slides por año, con una selección de piezas, para tampoco
extendernos mucho en el tema, aquí se puede ver, por ejemplo, el sobre de arriba es interesante porque pues todavía tiene el sello provisional que se tuvo que hacer en San Salvador por el tema del incendio del Palacio. O sea, esto es de los primeros sobres que han de haber circulado en enero de 1890. Y la tarifa no cambiaba, era una tarifa de 11 centavos vía Panamá, 10 centavos sin vía Panamá, aquí hay otra igual. Pero a veces habían tarifas que no siempre se cumplían. Por ejemplo, esta es una tarifa, bueno, aquí es 15 centavos a Italia, que se pagó 4 centavos más porque realmente la tarifa era 26 centavos. Y aquí hay un sello de 50 centavos que en teoría debió haber pagado una tarifa triple más 15 centavos, entonces pagó 2 centavos de más. Pero es una carta muy, muy interesante porque es de las pocas conocidas con el sello de 50 centavos. Entonces, al año siguiente, bueno, se entregan los sellos de la emisión del 90, entra el 91. El 91 es un sello, pues la verdad, todavía alegórico, muy bonito, con un tren representando el país y su progreso. En aquel entonces, Salvador estaba en proceso de unir su principal puerto con la capital por medio de un tren, entonces pues era una cuestión prácticamente de orgullo nacional demostrar que el país tenía trenes. Obviamente con el volcán humeante al fondo y las estrellas de los departamentos, como la mayoría de ellos hasta ese entonces. Aquí hay varias pruebas de dado, 10, 11, 20, 2, 3, 5, hay pruebas también individuales. Y aquí hay, por ejemplo, a la derecha muestras de pruebas de placa en diferentes colores. Esto también fue algo que, aunque en los 1890 no fue tan conocido, pues luego ha sido algo un poco cuestionado, que por qué existen tantas pruebas de placa de los mismos valores en tantos diferentes colores, pero pues realmente era una práctica en aquel entonces. Hay también sellos contramarcados sin valor, sellos contramarcados especie. Aquí empieza a ocurrir un factor que se vuelve peculiar a lo largo de los años que duraron las series de Hamilton, y es que los sellos que mandaban no alcanzaban para las necesidades postales de todo el año. Y básicamente el sello de 1 centavo, curiosamente, se agota en abril de 1891, entonces se hace una emisión provisional, se hace otra emisión en mayo y luego en diciembre se acaba el sello de 5 centavos y se hace una contramarca de 5 centavos en 3. Curiosamente, aquí prácticamente no hay reimpresiones de todos estos sellos provisionales, entonces la forma más fácil de identificar papeles originales versus reimpresiones. Y bueno, adicionalmente a eso, pues hay sellos con variedades, como los que se pueden ver a la derecha, etc. Aquí se puede ver un poco sobres de esa época. Bueno, en 1800, la tarifa de 11 centavos, tanto en sello solo como combinado. Una tarifa de 11 centavos también, pero ya con el sello provisional a la derecha. Y luego pues está este sobre que básicamente es un sobre que tiene sello 20, uno de 10, 2 de 13, uno de 1 para 37 centavos, que pues era una tarifa de carta doble más el registro de 15 centavos a Londres. A partir de 1892 empieza a haber un cambio en los diseños. Básicamente, aquí se emiten sellos, no son conmemorativos porque era correo ordinario, pero el motivo conmemora los 400 años de descubrimiento de América. Y básicamente, pues bueno, hay pruebas de dado. Aquí la de la izquierda es una prueba perdón, no es una prueba, es una placa de impresión de una prueba de dado, como las que se están ofreciendo ahora, aunque ninguna de las que se están ofreciendo ahora tiene tantos valores como esta. Y por ahí vamos a ir mostrando algunas más después. Entonces, pues bueno, sí existió una serie de pruebas de dado, existieron pruebas de placa, existieron especímenes. Y luego, una cosa que es bastante peculiar es que aquí hay un sello de Honduras y al lado hay un fragmento, un sello de El Salvador.
Entonces, no hemos podido determinar si este es un original o es una reimpresión, pero al menos en algún momento los sellos de Honduras se imprimieron junto con los de El Salvador. Y esta es la única prueba que se conoce de ello, por lo menos la única prueba que yo conozco. Entonces, en 1892 también ocurre que hay escasez de algunos sellos y se empiezan a emitir provisionales. Bueno, estos... aquí también otro tema que pasa, perdón, antes de entrar a los provisionales, aquí otro tema que pasa es que hay también variedades de dentado en casi todas las series, sobre todo pares horizontales imperforados entre sí, pares verticales perforados entre sí, falta de perforación horizontal en todos los sellos, o vertical. Entonces sí hay mucho de estos temas también, que en la gran mayoría de ellos son en papeles de reimpresión. Entonces ahora entrando al tema de los provisionales, mismo caso, se acaba el sello, se contramarca 1 centavo en 5 en octubre, luego en diciembre se vuelve a hacer una falta y se vuelve a contramarcar, pero ahora el de 20 y el de 25. Y pues bueno, estos sellos también tienen variedades que fueron hechas en El Salvador, o sea, en el momento de hacer esta sobrecarga, pues hay contramarcas invertidas, hay letras cambiadas, y el sello de la derecha es el sello más raro de El Salvador del siglo XIX, que muy probablemente es una prueba. En los catálogos está como sello, nosotros lo consideramos como una prueba, y es básicamente, si ustedes ven el sello de diciembre de la derecha, la contramarca está en amarillo sobre un carmín muy oscuro. Entonces realmente casi no se ve. Entonces se sobrecargaron algunos de estos sellos en azul. Entonces hay muchísima falsificación de estos sellos. La forma de identificarlos es ver que abajo de la impresión en azul hay una impresión amarilla. Eso se ha visto en los sellos que están certificados. También casi todos los sellos originales están corridos un poco a la izquierda, y pues ciertas diferencias en la tipografía también. Hay falsificaciones muy buenas, hay falsificaciones muy buenas. Entonces, bueno, esto es un poco 1892. Pues obviamente algunos ejemplos de cartas. La primera, pues bueno, es una carta fantástica, es una tarifa de $1.25, o sea, es un peso 10 por 110 gramos, o sea, es 10 veces la tarifa normal, por 150 gramos, perdón, y más 15 centavos de registro. Entonces es un sobre fantástico, ¿no? Y luego, pues, sobres un poco más normales, como por ejemplo el que está a la izquierda, que es una tarifa doble a Estados Unidos, 22 centavos, y una tarifa simple a Berlín, pero con uno de estos sellos provisionales de 1 en 5 centavos. Al año siguiente, se vuelve a emitir otra serie. La serie, en este caso, tenía el diseño del presidente, Carlos Cezeta. Es la primera vez que una persona viva se representa en sellos del Salvador. Curiosamente, ya para ese entonces la oposición a estos sellos en Estados Unidos era muy grande, y se empezaron a hacer burlas de que este no era el presidente, que este era un bombero en Chicago o un policía en Nueva York, y que de ahí lo habían tomado. Y todavía por décadas, y todavía se menciona esto, y realmente tenemos por ahí un coleccionista de El Salvador me proporcionó una foto que es tal cual de donde salió este sello, ¿no? Entonces, bueno, adicionalmente a eso, que ahí pueden ver algunas pruebas de dado, también se emitieron por primera vez sellos que seguían siendo correo ordinario, pero que también eran conmemorativos a la vez, y estos sellos de 2, 5 y 10 pesos representaban escenas del descubrimiento de América conmemorando los 400 años, y obviamente estos sellos eran totalmente inspirados por los sellos que había emitido Estados Unidos por la exposición de Colón en Chicago. Entonces, hubo muchísimo rechazo a estos sellos, porque pues decían que era imposible que tuvieran validez postal. O sea, ¿cuánto costaba mandar una carta? ¿Cuánto costaba una carta normal? Costaba 11 centavos. ¿Para qué necesitabas un sello de 10 pesos? 10 pesos era lo que ganaba un cartero al mes en aquel entonces, en El Salvador. Entonces, pues definitivamente estos sellos no fueron usados, no fueron usados. No se ha encontrado nunca una carta genuina con ellos.
pero sí fueron distribuidos a la UPU y la UPU pues, lo reconocía como una emisión del país, ¿no? Entonces, pues están ahí, tienen un estatus especial, por llamarlo de alguna forma, y pues sí son sellos, pues con un muy bonito diseño, muy interesantes y pues bueno, es parte del tema de Colón y por ahí, pues muchos de los temáticos de Colón pues también buscan este tipo de pruebas. Ese año hubo una escasez de sello de 1 centavo también. En diciembre hicieron una reimpresión, una sobrecarga de 1 en 2 centavos en diciembre. Ejemplos de sobres de esta emisión, bueno, aquí pueden ver un sobre 5 centavos, que era la tarifa interna, sobres de 22 centavos. Básicamente, la tarifa cambia por algunos meses, en 1893, cambia debido a que Panamá incrementa sus tarifas, entonces la tarifa pasa de 11 a 20 centavos de junio a diciembre, y básicamente por aquí se puede ver una carta a la derecha en la cual pues, se tiene esa tarifa doble de 40 centavos, y pues bueno, eso solo pasó en 1893 porque luego la tarifa a finales de año se redujo a 15 centavos. Entonces, estos sobres pues sí son muy particulares porque y por muchos años no se sabía por qué existían esta tarifa y luego ya se encontraron esos decretos con esa tarifa temporal de 6 meses. Y bueno, esto es un sobre 30 centavos que es enviado a Hamburgo. Entonces, bueno, en 1894, siguiente año, se vuelve un tema alegórico. Aquí hay un par de cosas interesantes. Esta es una de las pocas pruebas de dado en los cuales hay diseños de varios países. Realmente, sellos que hubieran, o pruebas de dado que tuvieran sellos de El Salvador junto con otros países, solo hay dos. Las dos las vamos a ver aquí. La primera es esta. La primera tiene primero los centros, las tres son alegorías, y luego ya los centros con los marcos. En los casos de los extremos, el de El Salvador se queda sin centro. El primero era un diseño que se mandó a hacer para Bolivia, que nunca se aceptó. Bolivia no fue un país de Hamilton. Y luego el siguiente fue un diseño que también se presentó a Guatemala, el cual se rechazó, y luego se trató de usar en Nicaragua, también se rechazó, y luego acabó siendo el sello en 1899 de El Salvador. Entonces, bueno, ahí pues el mejor ejemplo de reciclaje de diseños entre diferentes clientes. Esta es una prueba de dado de los 10 valores, y bueno, aquí sí vuelve a haber una serie de Colón, que ahorita la vamos a ver, pero otro de los no innovaciones, pero intentos de la Hamilton por hacer más venta, tomaron una idea que había surgido por primera vez en Nueva Zelanda y la trataron de vender en las Américas, y era imprimir en la parte de atrás de los sellos anuncios. Entonces la idea era convencer a almacenes o convencer a marcas de pagar por estar su nombre en la parte de atrás de los sellos, en el entendido de que cuando la gente pues, los fuera a pegar, pues iba a ver el anuncio. La idea nunca despegó, y lo que existen pues son cerca de 25 diferentes valores en 3 diferentes años en que se pueden encontrar hojitas de este tipo de anuncios. ¿Okay? Que generalmente eran estos 9. Hay otro también que es un poco más raro, que no lo ilustré aquí, pero que se intercambiaba por el de Kennedy Crackers. Se conocen de estos en El Salvador, se conocen algunos, en El Salvador es donde más hay, se conocen algunos en Ecuador, no tengo el número exacto, y tengo entendido que en Nicaragua también hay por lo menos uno, en Honduras no estoy muy seguro. Entonces, bueno, eso fue otra de las cosas que trataron de hacer. Ya lo que se había vuelto un poco de tradición, el 1 centavo hubo necesidad de hacer un provisional, y como ya el sello de 11 centavos ya no servía porque la tarifa había cambiado a finales de 1893, pues se contramarcó un 1 en 11 centavos. Aquí están los sellos de Colón, igual fueron sellos de 2, 5,
10 pesos, mismo rechazo que el año anterior, mismo estatus, fueron enviados a la UPU, pero no fueron nunca usados, o por lo menos no se encuentra en ninguna carta genuinamente usado, pero sin embargo, pues presentan pues un diseño realmente espléndido pues son muy buscados por temáticos. O sea, la verdad, el dibujo de artista que está a la izquierda, está en la colección de Francisco Piñela de Colón. Y pues bueno, ya lo quisiéramos tener cualquiera de los que colecciona El Salvador, ¿no? Hay pruebas de dado y estas pruebas de abajo que pues la verdad es un ejemplar pues, muy, muy interesante, que es el único ejemplo que yo conozco de pruebas de dado en Hamilton en la cual hicieron pruebas progresivas. O sea, lo más que hacían generalmente era una prueba del marco y una prueba del centro y luego un sello completo. Aquí sí hay una prueba progresiva de cómo se va formando el diseño de Colón siendo recibido por los reyes. Entonces, y firmado por Marcus Baldwin, que fue el grabador de estos sellos. Aquí hay algunos ejemplos. Básicamente, bueno, hay ahí una carta de 15 centavos, que era la tarifa normal. Básicamente, de San Salvador a París. La carta de abajo es una carta que tiene 30 centavos en total. O sea, 2 sellos de 1 centavo, 1 de 2, 2 de 3, 2 de 5 y 1 de 10. Es una tarifa doble. Y bueno, el sobre de al lado, que es una cosa, la verdad, diferente. O sea, son 56 sellos de 1 en 11 centavos para una tarifa de 56. Y básicamente ahí probablemente lo que pasó es que se sobrepagó porque pues con la tarifa de 15 centavos siendo registrado, pues 56 menos 15, 41, y la verdad la tarifa doble pues eran 30, entonces probablemente o se dejó de pagar 4 centavos o se sobrepagó 11 centavos, una de dos, pero la carta llegó a Francia. 1895 es el siguiente, representa el punto álgido de las emisiones de la Hamilton en El Salvador, y me atrevería a decir que es el punto álgido en casi todos lados. Obviamente para ese entonces Ecuador ya no tenía contrato, Honduras estaba en proceso de salirse, y bueno, El Salvador pues sí se siguió, y este es el año que se tienen más sellos, más pruebas, más especímenes, más todo. El diseño original de esta emisión, parte de eso surge porque el diseño original de esta emisión tenía al hermano de Carlos Ezeta, el presidente, el hermano. No había nepotismo en el país, ¿no? Entonces el hermano pues podía salir en las estampillas. Pero básicamente, ¿qué ocurre? Se empieza a hacer el diseño, hay una revolución, los hermanos Ezeta salen del país, tienen que irse al exilio a México, y pues básicamente pues tienes un gobierno en que dice, pues yo no quiero al hermano del que acabamos de quitar del poder en los sellos del país. Entonces pues viene Hamilton, que había hecho muchas pruebas de dado y muchos ensayos, y pues dice, ¿sabes qué? Pues te voy a contramarcar y te voy a quitar la cara del general que no quieres, ¿no? Y te le voy a poner el escudo de armas, no pasa nada. Pero también tienen la idea de decir, ¿sabes qué? ¿Para qué hacemos esto? Llevamos pocos sellos impresos, en teoría, entonces hagamos una emisión nueva. Y es la emisión que básicamente sustituyen la cara de Antonio Ezeta por el escudo nacional. Entonces hay 2 emisiones, una contramarcada, otra sin contramarca. La ignorancia de estas emisiones hizo que se diera una leyenda ahí un poco romántica de que los sellos con el escudo sobrecargado solo estuvieron en vigencia 15 días en lo que llevaban los nuevos sellos, lo cual es totalmente falso. Las dos emisiones llegaron al mismo tiempo. El primer día de emisión, o el sobre más temprano que se conoce de la segunda emisión, es el 2 de enero, así que no pudieron haber estado juntas, perdón, no pudieron haber estado separadas,
y básicamente lo único que pasó es que la primera emisión no duró en uso todo el año, o por lo menos no se vendió todo el año. No hay ningún decreto que diga que diferencia entre la primera y la segunda emisión. Se trataron a nivel de decretos y a nivel de anuncios del correo, se trató todo exactamente igual. Entonces eso refuerza nuestra teoría y pues básicamente pues es uno de los misterios que hemos tenido que hemos ido resolviendo a lo largo de los años. No contentos con eso, pues al final sí hubo escasez de sellos y pues se tuvieron que hacer contramarcas de 1, de 2 y de 3 centavos, que son las que pueden ver ahí abajo. Adicionalmente a esos sellos, se emitieron unos de los que a mi gusto son los sellos más bonitos del Salvador en el siglo XIX, son los sellos de fardos postales. Este es el dibujo artista del mercurio y una prueba de dados sin valor. Se emiten sellos de franqueo eficiente, se emiten sellos de giro postal. Parte de la campaña de rechazo de todos estos sellos decían, no, pues es que cómo se les ocurre sacar sellos de fardos postales si ni siquiera tienen si ni siquiera tienen un servicio de fardo postal, ni mucho menos tienen un servicio de giros. El Salvador sí tenía estos servicios, los fardos postales se podían mandar desde tiempos de la colonia, por ahí les enseñé algunos sacos de café la vez pasada y unas piezas donde mandaban pesas, o sea, sí se podía mandar fardos. Obviamente eso no justifica la creación de sellos específicos para ello. Y esto fue el único año que se hizo y realmente no se conocen ninguna pieza genuinamente usada. O sea, igual fueron sellos enviados a la UPU, pero muy probablemente no circularon. Los sellos de franqueo eficiente empiezan a ser una parte integral de las emisiones del Salvador entre 1895 y 1899 y básicamente pues cada año cambiaban de color. Es el mismo diseño y cada año cambian de color. Y es un diseño, el centro es un diseño muy parecido a ciertos ensayos que se hicieron para Ecuador, volviendo al tema del reciclaje de diseños. Y finalmente los sellos de giros postales, pues bueno, sí había un servicio de giros, no necesariamente todos estos valores concordaban con las tarifas que se podían pagar de giros postales. Aquí hay algunos ejemplos de esa emisión. Bueno, aquí está una carta con la primera emisión enviada el 16 de enero de 1895, es un correo interno. Hay 2, 3 cartas de este tipo. Cartas con las 2 emisiones juntas, habrán unas 2, 3 también. Y luego lo que más se encuentra pues son cartas como la de abajo, que obviamente es un ejemplar fantástico, pero que es realmente la segunda emisión. Entonces, básicamente, pues esta emisión fue usada hasta el 31 de diciembre de 1895. En 1896 se sigue con la idea de emitir 2 series postales diferentes. La primera dice Correos del Salvador y la segunda dice Correos de El Salvador. ¿De dónde viene eso? Viene de que más o menos a mediados de 1895 se firmó lo que se llamó el Pacto de Amapala entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, con la idea de crear 3 años después un país unificado, un estado unificado que se llama la República Mayor de Centroamérica. Entonces dice la leyenda, que eso no está muy claro, pero que a partir de ese momento el gobierno de El Salvador decidió no seguir usando la contracción del, como explicaba ayer, sino que empezó a decir, queremos que se diga El Salvador siempre, y así vamos a ser los primeros que listamos en los 3 países. Eso es lo que dice la leyenda. Entonces, para variar, cuando decidieron esto, Hamilton ya había hecho varios diseños de la serie 1896 y entonces decidieron seguir con ella. Sin embargo, esta es una serie reciclada y aquí se puede demostrar en estas pruebas de dado. Esta es la segunda prueba de dado que tiene 3 países diferentes, El Salvador, Nicaragua y Honduras. La prueba morada se puede ver que la de El Salvador dice 1893. Luego hay ejemplares de la misma prueba con 1894. Hay ejemplares solos con 1895. Y al final la serie se emite en 1896.
Entonces iba tratando de ver a ver en qué año decidían aceptar ese diseño. Y la otra serie, que se emite en 1896, ya dice Correos de El Salvador, pero es la primera serie en la cual cada sello tenía un diseño diferente. Lo cual, pues obviamente también contribuye a la leyenda que se estaban sacando sellos de más. Entonces, pues bueno, ahí empezaron a promocionar pues, ciertos paisajes del país, ¿no? Obviamente el tren era un símbolo de progreso. Hay una serie de pruebas que es un caso único en el sentido de que se trataban de hacer sellos bicolores. Al final no se adoptaron, quedó el sello de 3 centavos en café, pero pues es una de las muestras de los experimentos que están tratando de hacer para crear sellos más atractivos. Esta es la prueba en verde que está arriba, en la Casa de Correos del Salvador, que es la misma que estaba al inicio de la presentación, y abajo, por ejemplo, es el lago Ilopango, que es un cráter volcánico que ahora es un lago, que en 1888-89 habían salido unas islas como parte de movimientos volcánicos dentro de la laguna. Entonces, bueno, aquí realmente con tanto sello, pues no hubo necesidad de provisionales. Prácticamente a finales de año se acaba la estampilla de 15 centavos y tienen que hacer un provisional de 15 en 24. Aquí hay algunas muestras. En 1896 se emiten los primeros sellos de franqueo oficial. La forma de hacerlos fue usar esta contramarca de óvalo hecha por Hamilton, la cual se contramarcó toda la segunda serie. La primera serie también se conoce contramarcada, pero realmente se ha determinado que solo existen papeles de reimpresión, entonces pues son estampillas que no fueron emitidas por el país. Y aquí, pues bueno, hay una tarifa doble con sellos provisionales. 1897, en 1897 pasa una cosa muy peculiar. Ya pasan dos cosas. Una es que Hamilton ya no tenía la misma solidez económica que en los primeros años de los contratos. Cambia la composición de accionistas de la empresa, se empieza a tratar de buscar formas de reducir costos, y una de las formas de reducir costos fue reusar los sellos del año anterior y cambiarlos de color, y esa fue la nueva emisión. Entonces, en 1897 los sellos dicen 1896, nada más que con colores diferentes. Y pues eso obviamente provoca que el gobierno de El Salvador pues inicialmente retrase la emisión de estos sellos y extienda estos sellos del 96 hasta el 31 de enero del 97, y los nuevos sellos se ponen en vigor el 1 de febrero de 1897 con un gran anuncio diciendo que los sellos tienen el año equivocado de 1896, pero que aún así se van a usar. Entonces, realmente, en 1897 ya no hay pruebas. Lo que hay son pruebas de sellos de correo certificado y de aviso de recepción, que igual eran servicios que ya existían, y ustedes han visto muchas cartas certificadas, pero se emitieron sellos específicos para eso. Sin embargo, en 1897 es un año importante por esta emisión que ven, que aquí pueden ver algunas pruebas. Esta emisión es realmente el primer sello conmemorativo de El Salvador, y por muchos años se creyó que era el sello conmemorativo de la República Mayor de Centroamérica, la unión de los 3 países que les comenté, lo cual no es cierto. Los sellos fueron emitidos en conmemoración de la exposición de Centroamérica que estaba en Guatemala. Si alguna vez alguien colecciona Guatemala o colecciona American Banknote, hay una serie muy grande, muchísimas variedades, impresa por American para la exposición centroamericana de Guatemala. Son sellos bastante bonitos. Hay también postales con paisajes. Entonces es una serie muy rica. Y El Salvador se une a esa conmemoración y emite estos sellos, que solo fueron válidos en marzo de 1897.
Algunas fuentes dicen, yo no estoy 100% seguro, pero algunas fuentes dicen que son los primeros sellos del mundo impresos en 4 colores. Y estos sellos no fueron grabados, estos sellos fueron litografiados. Entonces era una violación al contrato Hamilton, porque Hamilton lo tenía que hacer por hueco grabado, y estos sellos sí eran litografiados. Pero bueno, eso es un tema interesante, estuvieron válidos solamente un mes. Y bueno, también hubo ahí algunos provisionales. Aquí hay algunos sellos, una carta con tarifa doble a Lisboa, por ejemplo, los sellos provisionales con una de las pocas cartas conocidas de correo certificado enviada a París. Hay cerca de 10 cartas y enteropostales con estos sellos de la exposición centroamericana. Hay uno que incluso fue enviado en abril y le cobraron correo deficiente y le pusieron encima los sellos que ya no eran válidos porque ya había pasado su periodo de validez de un mes. Y bueno, una carta Paquebot, que bueno, ya tiene postage due de Estados Unidos. Luego, 1898, ya vamos a acabar, no se preocupen. 1898, el diseño es inspirado por la República Mayor de Centroamérica, ese es el dibujo de artista, son los 3 países unidos con los volcanes, y realmente esta es una historia que, bueno, por un lado pues es un poco triste porque al final Centroamérica ha tratado muchas veces de unirse más allá de los 5 países en algo un poco más grande y realmente todos estos intentos han fracasado y la República Mayor no fue una excepción. Hay sellos de Nicaragua y hay sellos de El Salvador en este año con ese nombre y el nombre del país como Estado. Que no éramos república, éramos Estado. Entonces, básicamente, Honduras no emitió sellos porque ya no tenía contrato con la Hamilton, pero sí hay algunos sellos fiscales con esa denominación. Entonces, al final, la República Mayor se declaró en noviembre de 1898, duró, si no me equivoco, 11 días, porque realmente nadie estaba interesado. El gobierno de El Salvador cambió y básicamente, pues simple y sencillamente, todos los países se retiraron, cada uno por su lado, y se acabó la unión. Entonces, aquí, a diferencia de años anteriores, volviendo a las emisiones, hay muy pocas pruebas de dado, casi todas son compuestas, y también, pues obviamente, ya tampoco se empiezan a ver pruebas de placa con la variedad de colores que se veían en los primeros años, porque precisamente Hamilton pues, estaba limitando ese tipo de producciones. Aquí hay algunos de ellos implementados, aquí hay algunos ejemplos de sobres. A partir de 1897-98 se empieza a ver inmigración china, al menos en El Salvador, y se empiezan a ver sobres como el que está en la parte de arriba a la derecha, dirigidos a San Francisco, con caracteres chinos, ¿no? Entonces, una parte que es interesante y que se vuelve relativamente usual a partir de esa época. El sobre de la izquierda de ese es interesante porque cuando fue la guerra hispano-norteamericana en 1898, El Salvador emite un decreto en el cual la ruta de correo virtual hacia Europa vía Nueva York se suspende por la guerra y por algunos pocos meses el correo se envió a Europa por barcos franceses. Aquí está el matasello francés de la línea D. Y luego la última emisión, 1899, existen unos diseños que a mí personalmente me hacen fantásticos, eran vistas del país, una vista del volcán de San Salvador, un puente ahí, no sé si imaginario, a mí se me hacen muy bonitos, lamentablemente estos sellos, como decían, República Mayor de Centroamérica, pues no los aceptan porque pues, simple y sencillamente ya no había país. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran el reciclaje de las Ceres, de la diosa Ceres, que había en pruebas anteriores, que por ahí ustedes vieron para Nicaragua, Guatemala. Primero le ponen República Mayor de Centroamérica, Estado de El Salvador, luego se cae el teatrito, como dicen, le tienen que cambiar la parte de arriba con las inscripciones del país y acaba siendo Correos, Estado de El Salvador, que se imprime en conjunto con la serie de Nicaragua en 1899. Sin embargo, estos sellos, a pesar de que hubo
pruebas de dado y habían grabados, no fueron grabados, fueron litografiados. Entonces, aquí la historia se vuelve muy nebulosa, porque realmente El Salvador en ese entonces estaba en una total crisis, los precios del café se habían colapsado, la banca había quebrado, y si ustedes empiezan a ver los registros, por ejemplo, oficinas postales en El Salvador, el número de oficinas había crecido exponencialmente en los 1890, prácticamente 2/3 partes de ellas se caen, se cierran en ese mismo año, luego algunas se abren, otras se cierran, entonces se llega a un grado de caos total que, por ejemplo, los anuncios del diario oficial, en la misma página se puede ver la apertura y el cierre de la misma oficina, porque el anuncio estaba publicado en diferentes fechas, y en el primero era la cuarta publicación, en el segundo era la primera publicación, de acuerdo a la ley. Entonces, es un periodo muy caótico. Entonces, se cree que en algún momento El Salvador llegó a un acuerdo con la Hamilton, en la cual los sellos se los podían dar litografiados, que eran más baratos, a cambio de que no les devolvieran los sellos de 1898 y a cambio que les dieran algunas contramarcas de correo oficial. Entonces, se reciben los sellos, el ordinario, el oficial, el de franqueo eficiente, y se quedan con los sellos de 1898. Entonces, ¿qué es lo que hace el país? El país le pone una contramarca en forma de rueda, primero los sellos de 1899 y unos meses después, en abril, a los sellos de 1898. Entonces, estas contramarcas, hay 3 diferentes originales, pasado el análisis de sobres, y hay 7 diferentes falsas, por lo menos. Pueden haber más. No contentos con eso, y volviendo a una pregunta que se hizo ayer, se crea una ruta a Guatemala, y la ruta a Guatemala, vía Zacapa, se tienen que emitir unos sellos para costear el porte adicional o el costo adicional de mandarlo por esa ruta que era más complicada que había Panamá. Entonces se agarran los sellos de 1898, el valor de 5 centavos, y se le pone tránsito territorial. Este servicio, como tal, con esa tarifa diferenciada, dura 4 meses, pero pues se usan sellos que eran remanentes del año anterior. El tema no para ahí en 1899. Se siguen usando los sellos de rueda, y a inicios de 1900 se decide contramarcar con una marca 1900, que hay 2 originales y 4 falsas, solamente el sello de 1 centavo, porque ya se les estaban acabando los sellos de la rueda. Después de eso hay otra contramarca adicional, que de estas marcas de 1900, igual podría ser un tema totalmente separado, pero es el cierre del periodo Hamilton en El Salvador. Entonces, todos los sellos que pudieron encontrar, incluso pidiéndole a particulares de 1898 1899, los contramarcaron con una marca 1901 centavo, o 5 centavos, o 2 centavos, dependiendo de los valores, y hay con y sin rueda, porque ya era lo que tenía. El Salvador no tenía sellos en ese momento. Entonces, ¿cómo salieron de este tema? Pues básicamente sobrevivieron los siguientes años con eso, y a finales de 1900 se mandó a imprimir una serie local con el mismo motivo de Ceres, nada más que en lugar de estado dice república, muy burda, hecha localmente, y esos fueron los sellos que se usaron hasta que se pidieron nuevos sellos a Bradbury en 1903. Entonces, con todo este caos se cierra el periodo de Hamilton en El Salvador. Cabe señalar que cuando se cierra el contrato, hubo 5 diferentes comerciantes que le hicieron una propuesta al Salvador de entrar en un contrato similar de 10 años como el que había tenido con Hamilton, y El Salvador se negó. Para ese entonces es importante recordar que Nicholas Sivek se había muerto a inicios de 1899, la Hamilton seguía con Ernest Chernikov, y incluso el mismo Chernikov le ofrece, está en el diario oficial de El Salvador, está la propuesta de Ernest Chernikov de renovar el contrato y
y El Salvador se negó. Ya no querían sellos gratis a cambio de reimpresiones, o sea, a diferencia de 10 años atrás, como que ya habían aprendido la lección, y el país, por realmente después, nunca entró en sellos especulativos, o sea, sí hubo emisiones pequeñas, adecuadas a las necesidades del país, pero ya prácticamente sellos que se pueden considerar especulativos, pues no entró. Y también otra cosa que pasa en el siglo XX en El Salvador es que prácticamente hay muy pocas contramarcas si lo comparamos contra países similares en la región. Obviamente Nicaragua es el caso más extremo con todas las contramarcas que tiene, ¿no? Entonces, aprendieron la lección, pero siguieron siendo impopulares. Aquí unos ejemplos ya para terminar de sellos contramarcados. Aquí están los de la rueda. Aquí está el de abajo, es interesante porque es una de las 3, 4 cartas conocidas con tránsito territorial de esta ruta vía Zacapa. Aquí están ejemplos de ruedas y como se puede ver, pues hay una sola mezcla de emisiones porque pues, básicamente se vendía lo que había disponible, ¿no? Y con eso, con una postal que en 1900 les deseaba los mejores deseos para el año, con eso terminamos. Gracias, Guillermo, muy interesante. Gracias. Gracias, muy, muy lindo. Chévere, Guillermo. Gracias. Guillermo, yo tengo una pregunta. Esa estampilla de las últimas que mostraste, esa tránsito territorial que iba por esa ruta a Guatemala, ¿de esos hay sobres conocidos? Sí, hay 5. 5. Uno es este. Oh, ok, no le presté atención. Y Uno era... es este. Ok. Básicamente lo que pasa es que se crea la ruta, se tenía que entregar a un correo que hacía un servicio por mulas hasta Guatemala, y Guatemala el correo lo recibía, lo llevaba a lo que es Puerto Barrios y de ahí ya salía en barco. Entonces, en teoría, para correo que se iba a Nueva Orleans, sobre todo, Sí. te ahorrabas algunos días con respecto a irte vía Panamá. Entonces, este servicio dura el tiempo, perdón, la necesidad de tener ese sello diferenciado dura hasta que El Salvador y Guatemala firman un acuerdo postal en el cual ya la tarifa queda fija. Entonces hay sobres después que son vía Zacapa, pero que ya solo tienen los 5 centavos sin decir tránsito territorial. El que dice León Sol es un buen ejemplo de ello. Tienes los 13 centavos Ajá. a 5 centavos, pero ya no dicen tránsito territorial y es vía Zacapa. Ok. Entonces, si fuera vía Panamá, sería el porte normal. 13 centavos. Claro, ok. Gracias. Guillermo, una pregunta. Dime. Bueno, primero felicitarte, estuvo muy interesante. Yo soy un enamorado de todo esto de Civic y tengo colecciones de Civic y me encanta mucho todo este tema. Una pregunta específica. Al principio vos mencionaste el tema de los papeles, los tipos de papeles, de las reimpresiones, que era algo que yo no sabía. Entonces, ¿es posible diferenciar o establecer por medio de los tipos de papel aquellos sellos que eran recogidos al final de año de las reimpresiones que se hicieron después? Sí, sí, es un tema complejo, pero sí es posible y básicamente se ha hecho, en el caso de El Salvador hay mucho estudio de ello que te permite, o sea, nosotros en el libro que estamos haciendo, te decimos hasta qué valores de cada serie se encuentran en cada papel, hasta el momento, ¿no? Porque esto no está escrito en piedra. Igual tú tienes un papel que no hemos visto, ¿no? Existe la posibilidad. Pero vaya, esto es el resumen de casi 40 años de estudio, ¿no? O sea, Johan estudió esto desde los 70s, Michael Petter también le dedicó unos 20 años, entonces creo que sí está cubierto bastante. Es que te lo digo porque en mi esquema mental yo tenía que casi por hecho de que no era posible distinguir entre los sellos los sellos nuevos, digamos, sin usar,
que se recogía y que digamos que corresponde a la emisión verdadera, oficial o la correcta de las reimpresiones que se hicieron después, pero con estos estudios pues parece que sí. Entonces, muchas gracias. No, sí, sí, y por ejemplo en Ecuador también hay un análisis similar, que es el libro de Robert Delia. Ese libro lo conozco muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, ese estudio de los papeles en realidad aplica para cualquiera de los países que tuvo reimpresiones CIVEC, ¿o no? No, No. no, porque, o sea, a ver, en teoría sí, pero realmente nadie se ha tomado hasta hoy la iniciativa de comparar los diferentes papeles de las diferentes emisiones de los 4 países. Ok. ¿Ok? O sea, el estudio más completo que hay son los de El Salvador y de Ecuador, pero no hay un paralelismo entre esos estudios. Claro, o sea, se han desarrollado independientemente, habría que integrar y ver qué correlación puede existir. Sí, Porque, no sé, me imagino, ¿no? Una cosa empírica, si poniéndome en la mente de CIVEC, él obviamente tenía que producir más para dárselo a Calman para que lo distribuya y mientras más produzca, digamos que más absorbería el mercado. Entonces, si se iba por una producción X y con esa prueba, o no, ese pedazo que mostraste, ¿no? Que tiene la estampilla de Honduras y un pedazo de la de El Salvador. Me imagino que de repente para agilizar el proceso agarró y, qué sé yo, pues creó el tiraje que salían de los 3, 4, 5 países. Entonces, si esa teoría sería cierta, sería el mismo papel, sería la misma cantidad que entrarían al mercado para Calma. Pero hay y otra vez una teoría. lo que pasa es que una cosa que es bien peculiar es que Hamilton nunca tuvo un contrato a largo plazo papel. Ya. Y eso es bueno y es malo. Obviamente es bueno porque te permite hacer estas diferencias. Es malo porque realmente la consistencia del papel nunca fue lo fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se iban necesitando, ellos iban comprando papel y de ahí es que vienen todas estas reimpresiones. Ya. Ok. ¿Ok? Pero sí es posible distinguirlas. Un comentario tal vez paralelo que ha surgido mucho es que tantas de estas pruebas de dados se imprimieron en el momento que se hacían las impresiones. Vale la redundancia. Uh-huh. Básicamente no se sabe. Ahí sí realmente no se sabe, tampoco hay muchas, o sea, porque dirás, oye, pues es que pruebas de dado de CIVEC, por ahí hemos hecho un consenso igual con los diferentes coleccionistas de los 4 países y pues la verdad creemos que en promedio habrán unas 20 pruebas de dado de cada tipo, ¿no? Ya a la hora que sumas cuántas pruebas de dado hay de los 4 países, pues sí están como unas 600 y cacho, 700. Claro. En algún momento mostraré la lista, pero de cada una no son así, no hay cientos de ellas, pues no hay docenas de ellas. Claro. Entonces no se sabe bien. Lo que se cree es que Chernikov compró ciertas planchas de ciertas emisiones de Estados Unidos de pruebas y reimprimió esas pruebas en los 1910. Entonces, algunas de estas definitivamente fueron impresas en aquel entonces. Ok. Entonces, pero ahí es un poco discriminación, pues, porque, o sea, esas pruebas de Estados Unidos reimpresas por él, pues se venden en un muy buen precio, son muy demandadas, y nadie se pone a decir que son pedigrí de CIVEC o de la Hamilton. Claro. Que en todo caso no sería muy diferente que las pruebas del American con numeración distinta, ¿no? Que son pruebas de dado impresas no en el periodo de proproducción, pero posteriormente como parte del índice, pero es el mismo cuño. Sí. Sí, y un tema que a veces se olvida es que Hamilton pudo haber ganado una emisión de Estados Unidos en 1894. Entonces, si se le hubieran dado ese contrato, Estados Unidos sería un país
y Civic también. Interesante. ¿Bajo las mismas condiciones de dárselo gratis y todo? No, no sé, pero, o sea, justo en el momento que estaba la campaña, estuvieron a punto de ganar la impresión de sellos para Estados Unidos. Ah. ¿Y hay diseños, bocetos, ensayos de lo que hicieron? Creo que sí, no Wow, estoy muy seguro. está interesante. Guillermo, una Que se pregunta sabe bien también. toda esa historia es Michael Shriver, por eso lo estaba convenciendo de que dé una plática aquí. Claro, estaría interesantísimo. Por ahí creo que había una pregunta. Aló, sí. Diego, dale. Una pregunta, Guillermo. Las reimpresiones en general digamos, desde la primera emisión, ¿se empiezan a dar desde el siguiente año de la emisión normal o es décadas o mucho tiempo después? Mira, se cree, en teoría ellos podían hacer reimpresiones a partir del momento en que recibían la notificación formal de que la emisión ya estaba desmonetizada. Se cree que la mayoría no las llegó a hacer CIVEC, pero ahí ya entras un poco en terreno de la especulación y a veces existe el caso de que se trata de defender al personaje y se trata de que la culpa le caiga a los Kalmans o a Chernikov o a alguien más, pero no a Sivek, considerando que se murió en 1899. Entonces, no se sabe bien y la verdad la única forma de hacerlo sería agarrar todos estos papeles, hacerles XRF y tratar de establecer un orden de impresiones. A partir de ahí es que tal vez se podría tener algo así. Mientras tanto, es pura especulación. Pero sí se cree que muchas de ellas fueron hechos en los 1910. 1910, por Chernikov. Ok, gracias. Guillermo, buenas noches. Una consulta. ¿Hizo la Hamilton enteros para El Salvador? Sí, y bueno, voy a hablar de ello en otra conferencia dentro de un mes. 2 meses. Los dejo descansar. Ok. Gracias. Sí, hay emisiones cada año y hay cosas muy interesantes ahí, sí. Un pequeño comentario, ¿no? Este es el periodo típico de que en el clasificador aparecen 3 columnas, ¿no? Con los reimpresos, los sin usar y los usados, con valores distintos. Ahora, por lo que vos decís, es muy teórico esto, porque si no es fácil discriminar, ¿cómo voy a saber? Digamos, salvo que uno haga un estudio especializado, difícil ver cuál es reimpresión y cuál es nuevo del momento, ¿no? Sí, la verdad no es para coleccionar casualmente, sinceramente. O sea, lo que muchos hemos hecho, yo incluido, y uno de los comentarios que me hicieron cuando presenté esta colección, creo que en Chile, es que yo no ponía sellos, yo ponía pruebas y ponía sobres. Entonces me dijeron, oye, pues ¿dónde están los sellos, no? Entonces, pues sí, o sea, los puedo poner y tengo material para ponerlo, la mayoría, pero ya entras a un nivel de especialización que no sé qué tan factible sea poder explicar esto en una exposición, pues es algo que me quedó de tarea y que la verdad no he tenido tiempo de hacerlo. Yo lo que te puedo decir, David Chong hizo algo muy similar, él no ponía sellos, obviamente él tenía unas piezas espectaculares que te permitían hacer eso, ¿no? Entonces sí es un tema ahí de estudio, es un tema que también hay que ser selectivo, igual no tienes que poner todos los sellos, ahí lo dejo más bien para los jueces de tradicional, ¿no? Igual no tienes que poner ejemplos de todos los sellos, igual solo explicas 1 o 2 años esta situación y luego ya te vas de pruebas a sobres, ¿no? Claro. Ok, Sí, yo tengo una pregunta, Guillermo. dime. Sí, primero que nada, felicitarte, una conferencia muy linda sobre toda la historia original de
de CIVEC y el Hamilton y todo eso, muy, muy interesante, muy bueno. Es una película parecida a la de Ecuador y me ha fascinado escucharte. La única pregunta que yo tengo es que preguntarte a ti si tú incluyes los sellos provisionales resellados, sobrecargados a nivel local en tus colecciones de CIVEC, porque por ejemplo yo eso no lo hago. Yo en mis colecciones que he presentado tanto a nivel local como a nivel internacional de CIVEC, he evitado siempre poner los resellos provisionales emergentes locales, ¿no? El único resello que he puesto es el franqueo oficial ovalado, que fue hecho en Hamilton, pero de ahí no, eso es totalmente otro mundo, totalmente otra colección, totalmente otros 5 marcos. No sé si tú los incluyes o no. Mira, no hubo, vaya, yo no conocía tanto el tema hasta que tú empezaste, Juan Pablo, tú empezaron a hablar de él, creo que fue Juan Pablo, ¿no? Y realmente no hay tantos sellos contramarcados como los que pudieron haber en Ecuador. Entonces, realmente ahí, como vieron, hay 2, 3 por año que fácilmente se pueden integrar, sobre todo porque pues al final eran sellos de un valor en específico que necesitabas para completar la tarifa, entonces pues incluyes un sobre que tiene ese sello junto con la emisión normal y pues ya estás cubriendo en cierto modo los dos, ¿no? Que creo que no es la situación de Ecuador, de acuerdo a lo que entendí de la plática. Sí, no, yo hice la de emergencias, de resellos, y básicamente se incluía mucho porque había robos y tuvieron que resellarse por un nuevo bienio, y también habían faltantes, ¿no? Sí se resellaban. Pero claro, de ahí nació otra colección con resellos no solamente de CIVIC, sino de otro lado. Pero en el caso que tú dices, si son pocos, bueno, sí se puede hacerlo una sola, ¿no? Ok, gracias, Mira, Guillermo. yo lo único que no he incluido es todo este tema de 1900. 1900, todas estas contramarcas de 1900, incluso la rueda y todo esto, para mí es totalmente otra historia, ¿no? Y entre originales y falsas y periodos y tarifas, todo esto podría ser otra presentación, o sea, y más si lo incluyes en un contexto de 1899-1903, con la otra serie que fue la copia local de la última de Hamilton, pues sí ya tienes otro tema que estudiar, ¿no? Gracias. ¿Y el óvalo ese de correo oficial o franqueo oficial es el mismo en El Salvador y en Ecuador? ¿Es idéntico? Sí, que yo sepa, sí. Guillermo, ¿y también es el mismo de Nicaragua? No, Nicaragua tiene unos resellos oficiales diferentes. Ok, Sí, eso sí fue- se usa en unas emisiones, pero tiene un como franqueo oficial como en curvo. sí. ¿Ok? Guillermo, quisiera hacerte una pregunta sobre la lámina 17. Sí, la comparto. Sí, dime. ¿Existe alguna documentación confiable a fondo de la hojita de propaganda en el dorso? Cuando dices confiable de original de Hamilton, no. Por ejemplo, que No, expliquen lo que vos dijiste, que se pueda sostener lo que vos dijiste. no, de Hamilton no. Lo que hay son algunos comentarios. Hay algunos anuncios en la prensa filatélica de ese entonces que decían Civex New Folly. Por ahí debo tener el artículo, igual déjame buscarlo, que decían ahora quiere vender anuncios en los sellos, ¿no? O sea, Sería bueno si lo publicaras, claro. sí, déjame buscarlo. Y de ahí, déjame ver si lo hay. Y de ahí, básicamente ha seguido un par de artículos, no necesariamente de El Salvador, sino creo que era de Ecuador el artículo, no me acuerdo bien. Lo tendría que buscar. Yo he buscado y no he encontrado nada fácil, digamos. No, hay muy poco, hay como unos dos artículos muy
cortos, o sea, nunca ha habido, es más, no ha habido ni siquiera un listado. El listado que nosotros hicimos del Salvador, pues lo hicimos a puro censo de colecciones. O sea, definitivamente está incompleto, pero bueno, pues es un inicio, ¿no? Sí, yo tengo una hojita de esas, pero no la uso y me gustaría usarla. Y la usaría como propuesta no aprobada, pero necesito la documentación. Déjame buscar. Eric Rodríguez creo que tiene una pregunta. Yo lo veo con la mano alzada en el chat. Eric. Gracias, Guillermo. Déjame buscar, hay un artículo de John Harris, pero déjame buscarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Eric. O de repente la levantó solo. Está en mute. Ok. No, ahí veo que en el chat Eric Rodríguez ha puesto la manito azul, pero no sé si estará. Como si fuera a hacer una pregunta, bueno. Los publicellos de Uruguay son posteriores, ¿no? Creo que no hay nada de Uruguay, pero lo que mostraste, Guillermo, sería como predecesor de esa idea. Sí, la idea original es en Nueva Zelanda. Oh, Nueva Zelanda, ok. O sea, los primeros que lo hicieron fue en Nueva Zelanda. Ok. Que sí son válidos para su uso en temáticas. ¿Como sello o como publicidad? Porque la publicidad En temáticas se vale todo lo que va como publicidad anexa, como los publicellos o unos rusos que son todavía más complicados. Los de Sudáfrica, que son muy parecidos a los publicellos, y los en el dorso, Alemania hay que muchos son también. varios países, incluido Nueva Zelanda. Sí, ¿verdad? En Alemania hay esos booklets que también tienen ahí una parte impresa, ¿no? Sí, sí. Sí. Creo que Andy va a dar una charla sobre los publicellos uruguayos. Sí, creo que sí. Por ahí creo que Sí. está. Por cierto, Henry, la de mañana es maravillosa, te cuento. Ah, verdad. Vamos, ahora tenemos que ver cuál es la de mañana. Yo nunca me acuerdo, pero creo que me estás insinuando de qué se trata y quién la presenta. Es una charla sobre tradicional, enteros postales y temática. Imagínate. No hay que perdérsela entonces. No, el que dice que sabe de enteros postales y no ve eso mañana, después no va a poder hablar. El que dice que sabe de tradicional y no ve eso mañana, va a quedarse con la boca abierta, ¿no? Mira, acabas de inventar el publicello en Zoom. Has hecho tu anuncio en otra. Esperemos que no haya entero desmonetizado, si no va a estallar nuevamente Por el chat. supuesto que hay enteros desmonetizados, particularmente unos de Argentina y unos de Brasil, que voy a mencionar de paso. Excelente. Está muy bueno eso. ¿Alguna otra pregunta para Guillermo? Disculpa, Guillermo. ¿Podemos entonces resumir de que El Salvador fue el que más cumplió el contrato con CIVIC? O no sé los otros países, desconozco los otros países, sí. Nicaragua. El Salvador y Nicaragua prácticamente. 10 años. Sí, en Nicaragua también una serie, en 1899 se imprimieron juntos. Gracias por tu charla. Interesante. No, gracias. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra anotación por ahí? Ok, Guillermo, nuevamente muchas gracias. No, gracias. Dos muy interesantes sesiones.